Hoy quiero hablar acerca de aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Yo le puse el título Aprendiendo a confiar en Dios. Yo no sabía que esa situación que le estoy platicando ahorita del terreno y todo eso surgió el viernes. Algo así que acaba de pasar. El jueves pasado me tocó ir a Mexicali, la iglesia en Mexicali, y compartir en un estudio que están teniendo en los jueves en Mexicali. Y generalmente cuando yo voy a Mexicali, a mí me dan el tema que, sabes que estamos hablando de este estudio y da esto, te toca ese tema. Y yo dije, ok, voy a estudiar y voy a dar ese tema. Y hablé de esto, de confiar en Dios. Yo no sabía lo que iba a suceder con nosotros como iglesia acá, no sabía, pero dije, yo voy a hablar de otra cosa el domingo, pero surge esta situación y lo conecto todo y digo, Dios no se equivoca porque esta es una oportunidad para que como iglesia lo que estamos pasando lo podamos también bajar a nuestro nivel personal, familiar, y podamos experimentar a Dios de una manera real. Usted sabe que una de las invitaciones que la Biblia nos da, que la Escritura nos da, es que podamos conocer a Dios. ¿Verdad? Varias veces nos habla de conocer a Dios, nos invita a conocer a Dios. Y conocer a Dios, a veces lo confundimos o lo limitamos solamente a conocer acerca de Dios. Si tú lees la Biblia, tú vas a poder conocer mucho acerca de Dios. Lees la Biblia y en la Biblia Dios se revela y nos muestra cómo es Él, nos habla acerca de ciertos aspectos de Dios, de su carácter, de cómo hace las cosas, de su corazón. Entonces podemos aprender acerca de Dios en la palabra. Leemos los evangelios y Jesús dice, si me ven a mí, ven al Padre. Podemos ver a Jesús, ver esa revelación de Dios, el corazón de Dios para la humanidad. Podemos aprender acerca de Dios, mucho acerca de Dios leyendo la Biblia. Pero no debemos de confundir que tú y yo podemos aprender acerca de Dios, pero no necesariamente tener una experiencia con Dios. Por ejemplo, si yo aprendo que Dios es un Dios restaurador, la intención de Dios al dejarnos saber en su palabra que Él restaura, la intención es que tú y yo podamos experimentar en carne propia la restauración de Dios. Si Dios dice en su palabra que Él es un Dios que perdona, la intención de Dios es que tú y yo podamos experimentar el perdón de Dios, no solamente saber en nuestra mente, Dios perdona, sino que lo podamos experimentar. Dice que Él es un Dios que da gracia. La intención no es solamente que lo sepamos aquí, sino que podamos experimentar y recibir la gracia de Dios. Y me he dado cuenta que muchas veces podemos venir a la iglesia con una buena intención y aprender acerca de Dios, pero no siempre eso se traduce en una experiencia con Dios. Hay mucha gente que sabe muchísimo acerca de Dios, pero no tiene una experiencia con Dios. Ese era el reclamo que Jesús, por ejemplo, le hacía a los fariseos, a los religiosos de su tiempo. Les dice, ustedes saben mucho acerca de Dios, se saben la ley al pie de la letra, pero no conocen a Dios. ¿Se acuerdan? Y se enojaban, se enchilaban porque le decían, ¿cómo nos estás diciendo? No lo conocen. Porque si lo conocieran, entonces no vinieran tras de mí, no quisieran matarme porque yo vengo de Dios, pero no lo conocen a Él. Conocen acerca de Él, pero no lo conocen a Él. Y Dios quiere que lo conozcamos a Él. Es importante conocer acerca de Él, porque si no conocemos acerca de Él, ¿cómo lo vamos a experimentar? Yo quiero que el día de hoy veamos un aspecto de Dios muy importante que dice la palabra. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que provee. De hecho, Dios se revela en su palabra. Uno de los nombres que Dios revela en su palabra acerca de Él. Hay varios nombres en la Biblia que se utilizan para referirse a Dios. Y cada nombre tiene un significado especial.
y habla de un aspecto de Dios en particular, como Jehová Jireh es un nombre de Dios. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe lo que significa Jehová Jireh? Dios proveerá. En Génesis 22, primer libro de la Biblia, Génesis 22, Dios se revela a Abraham. Abraham fue el patriarca que todavía no era el pueblo de Israel, fue el que inició, de él vino toda la descendencia que se convirtió eventualmente en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Pero Dios escoge a Abraham y lo primero que él hace, se revela a él como el Dios que provee, Jehová Jireh. ¿Qué es la provisión? Fíjate lo que dice ahí, está en la pantalla. ¿Me pasas mi iPad? Estoy predicando yo sin notas y ya me... Okay. Ahí dice, ¿qué es la provisión? La provisión, apúntalo ahí, la provisión es la providencia, el cuidado y la acción amorosa de Dios para satisfacer todas las necesidades de sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Él suple nuestras necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades? Bueno, pueden ser necesidades materiales, pueden ser necesidades emocionales o pueden ser necesidades espirituales. Son todas las áreas que conforman nuestra vida. Y la Biblia nos dice que Él es un Dios que provee. Me recuerda este pasaje este pasaje que el salmista, rey David, escribió en el Salmo 23. Todos nosotros lo conocemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Y aquí es algo importante que tú y yo podemos y debemos aprender, es que no solamente tenemos que saber que Él es un Dios que provee, sino que podemos experimentarlo a Él y recibir y experimentar su provisión. Él es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Una de las cosas que Jesús enseñó desde cuando comenzó su ministerio, una de sus tareas muy importantes era enseñar a la gente a aprender a confiar en Dios, en su Padre. Por eso el Sermón del Monte es tan significativo, porque en él Jesús le habla a la gente, al pueblo, y les dice: hey, ustedes pueden confiar en Dios. Era algo que la gente no les había caído el 20, conocían acerca de Dios, pero no lo habían experimentado de tal manera, y él les dice: hey, ustedes pueden confiar en Él. Si Él tiene cuidado de las aves del cielo, de las flores del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de ustedes, de sus hijos? Por eso dice, ustedes no deben ser como la gente que no conoce a Dios, o la gente que solamente conoce de Dios, pero no lo conoce. La gente que no conoce a Dios, ellos se preocupan y se afanan por qué van a comer, por qué van a vestir, por todas las cosas que... necesidades, ¿no? ¿No es eso una necesidad? Claro, tenemos necesidades físicas, ¿no? Nuestro alimento, vestido, todo eso, el sustento de nuestra vida. Y dice, la gente que no conoce a Dios, no lo conoce a Él como el proveedor. Entonces se preocupa por esas cosas, se carga de esas cosas y persigue esas cosas solamente. Pero ustedes no pueden ser así. Ustedes pueden conocer a su Padre como ese Padre que provee. Y ustedes van a tener necesidades también. ¿O no tenemos necesidades nosotros? Tenemos necesidades físicas, emocionales, espirituales. Ustedes van a tener necesidades, pero ustedes pueden confiar que Él va a proveer. Aquí la cuestión es, ¿cómo ahora podemos experimentar la provisión de Dios? ¿Cómo podemos recibir esa provisión? El día de hoy, cada uno de nosotros tenemos necesidades en esas tres áreas en nuestra vida. Ponte a pensar un poquito y a lo mejor tú puedes decir, sí, yo tengo esta necesidad física, ¿verdad? Material, me hace falta esto, necesito estos recursos. Ahorita estábamos hablando de la iglesia, cómo tenemos una necesidad material. Pero no son las únicas necesidades que tenemos. A veces nuestras mayores necesidades son del alma, emocionales. Carencias, vacíos que hay ahí, cosas que necesitan ser restauradas, ordenadas. A veces son cuestiones espirituales que llevamos cargando, que Dios quiere proveer ahí en esa área también, quiere traer ¿cómo se dice? Algo completo ahí, llenar. Y yo quiero que sepas el día de hoy, yo quiero recordar lo que la palabra nos dice, y seguramente tú has escuchado, pero quiero reafirmarte en eso. Dios es un Dios que provee. Y podemos acercarnos a Él con ese corazón. Ahora, la Biblia nos enseña principios de cómo podemos experimentar la provisión de Dios.
Mucha gente que sabe que Dios provee, pero no experimenta esa provisión porque también la Biblia nos da principios. Y el día de hoy quiero que veamos una historia juntos en los minutos que nos quedan y podamos ver esos principios, cómo podemos experimentar la provisión de Dios. ¿Está bien? Vamos a ir a un pasaje, está en Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos todos a Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 8 al 16. Voy a leer de ahí y luego a lo mejor vamos a leer, o voy a hacer referencia a otros pasajes antes y después, pero vamos a ver cómo nos da en el tiempo. Primera de Reyes 17, 8 al 16. Dice, vamos a leerlo todo de corrido. Dice, luego el Señor dijo a Elías. Elías, ¿quién era, familia? ¿Se acuerda de este personaje? ¿Quién era? Un profeta en el Antiguo Testamento. Dice, luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Y mientras ella iba a buscarle agua, le llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella le respondió, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida, después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí, luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y tu hijo, pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Algunos de ustedes ya han leído esta historia. Esta historia hay dos personajes. Está el profeta Elías y está una viuda. Y esta viuda estaba en una situación muy complicada. Ella estaba en necesidad. Di conmigo necesidad. Ella estaba en necesidad. Dice que ella estaba rejuntando unos pocos pedazos de leña para hacer su última comida y morirse. Ella estaba en una gran necesidad. No solamente ella, sino nos menciona que tenía un hijo también. Y ella sabía que tanto ella como su hijo no tenían ya muchas probabilidades de subsistir porque había una situación muy complicada. Había una hambruna, una sequía muy grande en esa región. La gente se estaba muriendo, los ganados estaban muriendo, las cosechas no estaban produciendo. Y entonces ella estaba en una gran necesidad. Y vemos cómo Dios utiliza a un profeta y cómo Dios utiliza las circunstancias y acomoda todo para proveerle a esta mujer. Pero hay principios que encontramos en esta historia que nos permiten experimentar a Dios como el Dios de provisión. ¿Cuáles son esos principios? El primer principio del cual yo te quiero hablar es el principio de la relación. El primer principio para poder experimentar la provisión de Dios es tener una comunión, una relación con Él. ¿Qué fue lo que comentábamos hace un momento? Jesús le dijo a la gente, ustedes deben de buscar a Dios primeramente. Mateo 6:33, ¿qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué le está diciendo? Busca primeramente a Dios. Pon en primer lugar a Dios, procura una relación con Dios, conócelo y todas las cosas que necesites serán, ¿qué dice? Añadidas. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un Dios que provee, un Dios que quiere proveer, pero lo primero es una relación. Por eso el pasaje que hacíamos referencia ahorita en Salmo 23 que recordaba, el salmista dice, nada me faltará, así termina el primer versículo. Pero ¿qué es la primera parte que dice? El Señor es mi pastor. O sea, Dios provee, sí. Tú te das cuenta, ve a tu alrededor, podemos comprobar lo que la Biblia dice, que Dios hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Hace que llueva sobre los buenos y sobre los malos. Pero la provisión de Dios es diferente. La provisión que Dios trae a tus hijos es diferente.
En este mundo puedes hacer riquezas sin Dios. Pero las riquezas que Dios da no son como el mundo las da. Porque dice la Biblia que la riqueza que Dios da dice que la riqueza que Dios da enriquece y no trae tristeza con ella. Es una diferencia entre la provisión de Dios, la bendición de Dios. Tú y yo podemos conseguir cosas sin Dios, pero no necesariamente la provisión de Dios es especial. Y esa la experimentan aquellos que tienen una comunión con Él. Esta mujer en este momento no conocía a Dios. No podemos decir que ella tenía una comunión con Dios. Ella era una viuda que estaba en Sarepta. Sarepta era una ciudad fenicia, no era parte del pueblo de Israel. Vamos a ver por cómo fue que Dios mandó a Elías a esta región, pero ella no tenía una comunión con Dios. Pero quiero que veamos cómo Dios utilizó a alguien que sí tenía una comunión con Él, que lo conocía, que caminaba con Él, y a través de Él le trajo bendición a esta provisión, a esta casa. Para eso tenemos que ir unos versículos antes en la historia. Y si tú comienzas a leer en el versículo 1, te vas a dar cuenta que el trasfondo, el contexto de esta historia con la viuda de Sarepta se da con este profeta Elías teniendo una conversación con el rey de ese momento en Israel. El rey en ese momento se llamaba Acab. ¿Cómo se llamaba el rey? Acab. Y dice la Biblia, el relato bíblico, que el pueblo de Israel tuvo muchos reyes a lo largo de su historia. Algunos de ellos eran buenos y otros eran malos. Acab fue uno de los reyes malos, fue uno de los más malos que tuvo el pueblo de Israel. De hecho, este fue el rey que se casó con una mujer que seguramente tú has escuchado su nombre, que se llama Jezabel. Si alguien te llama Jezabel o te hace referencia a Jezabel, te está diciendo algo malo, no es algo bueno, porque Jezabel es un hombre que se conecta con algo malo. Esta mujer era una mujer mala, era una mujer pagana, y ella venía de una región donde tenían otros dioses paganos, y uno de los dioses que ellos tenían era el dios Baal. Era un ídolo, un ídolo que tenían, un demonio al cual adoraban. Porque todos los ídolos, todos aquellos dioses que no son Dios son ídolos, y detrás de eso son espíritus inmundos, demonios. Entonces este hombre Acab se casa con Jezabel, con esta mujer, y ella trae toda esa influencia sobre Acab y Acab sobre el reino de Israel. Entonces el pueblo de Israel se vuelve a la idolatría y comienzan a adorar a este dios llamado Baal. Este ídolo se supone que era el ídolo del cielo, era el que gobernaba el clima. Por lo tanto, cuando la gente iba a cosechar, ellos oraban a Baal y le decían: Baal, bendícenos, haz que caiga lluvia para que nuestros cultivos crezcan, para que nuestros animales coman. Dios ve eso, y el profeta manda al profeta Elías a hablar con el rey y le dice: ¿quieren que lo leamos o se los cuento mejor? Bueno, se los cuento. Pero ustedes tienen que leerlo desde el 1 hasta el 7. Vamos a leerlo. Versículo 1. ¿Tienen su Biblia ahí? Ahí está en la pantalla de todo. Okay. Quiero que traiga su Biblia, acuérdese. Elías el tisbita, que era uno de los moradores de Galat, le dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Fíjate lo que le está diciendo. Tú estás con Baal, pero yo estoy con el Dios verdadero. Y ustedes están adorando, ha llevado a una nación a adorar a un Dios falso. Quiero que sepas que no va a llover, y por 3 años y medio no llovió en Israel y en toda esa región. Y órenle, pídanle, ruéguenle a su Dios Baal a ver si hace llover, para que vean que el Dios verdadero es el Dios de Israel, el Dios al que yo sirvo, el que él conoce. Entonces le dice: no va a llover, y hasta que yo diga, va a llover otra vez. Entonces dice el versículo 2, dice: y vino a Elías la palabra del Señor. O sea, Dios le habló y le dijo: vete, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que estaba al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, y habitó junto al arroyo de Kerit, que estaba al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan
y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Fíjate qué interesante. Dios a través de Elías trae una palabra, se cierran los cielos, deja de llover y comienza a haber un hambre inmensa. Empieza a haber un hambre, una sequía. Eso le dice Dios a Elías, le dice, yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Porque a los hijos de Dios también les vienen las sequías, ¿sí o no? También nos vienen los problemas, también nos vienen las circunstancias y las situaciones. Pero la diferencia que era que Elías tenía una comunión con Dios. Elías era un siervo de Dios. Elías no veía a Dios solamente como un amuleto para resolver sus problemas y para suplir sus necesidades. Él era un siervo de Dios. Su vida estaba entregada, consagrada a Dios. Y Dios le mandó a hacer algo muy difícil. Le dijo, vas a decirle que no va a llover. Y no llovió. Y luego viene Dios y le dice, yo te voy a proteger. Ve a la tal arroyo, al arroyo de Kerit, le dijo, ¿verdad? Ahí yo te voy a proveer tus necesidades. Yo voy a suplir tus necesidades. Pero fíjate la manera tan inusual que Dios usa para suplir las necesidades del profeta, de su hijo. Porque a veces, y por eso es importante tener una relación con Dios, porque cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos guía también, nos habla. No le habló a él y le dijo, vas a ir para allá. Si tú me preguntas a mí, lo más fácil o lo más lógico era que Dios lo enviara a un lugar donde había abundancia, ¿no? Y le dijera, ¿sabes qué? Te voy a mandar con esta familia. Ellos también están en el pueblo de Israel, hay sequía, pero ellos tienen recursos, ellos te van a dar comida, te van a proveer, ahí te voy a cuidar. Pero Dios no hace eso. Dios lo aísla y lo manda a una cueva, en un lugar desierto, solo, y le dice, yo ahí te voy a cuidar, yo ahí voy a proveer, te voy a suplir, pero va a ser a través de cuervos y vas a tomar agua del arroyo. Y lo más increíble es que, como era la relación y la comunión de Dios tan cercana de Elías con Dios, que él escucha la voz de Dios y obedece. Porque esa es la segunda característica de alguien que conoce a Dios, que camina con Dios, que tiene una relación con Él, lo sabe identificar su dirección, pero también es obediente. ¿Te acuerdas de Jonás? Jonás escuchó la voz de Dios cuando le dijo, Jonás, vas a ir para en esa dirección. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás? Renegó contra Dios, se peleó contra Dios, le dijo, Dios, eso no es una buena idea, no es la mejor idea, yo tengo una mejor idea, ¿por qué no me mandas para esta dirección? Y él toma otra dirección. Entonces, vemos aquí que Elías escucha la voz de Dios. Y en lo natural, lo que le estaba diciendo no tenía mucho sentido. Pero él estaba aprendiendo o había aprendido a confiar en Dios y dijo, si tú me estás mandando, yo voy a ir. Y está bien sencillo, le dijo, vas a ir para allá y así es como yo te voy a proveer. Y él creyó y fue obediente. No se puso a pelear con Dios, a renegar contra Dios, fue obediente. Porque él confió en el proceso de Dios. Tú y yo leemos la historia ahorita y vemos todo lo que Dios hizo, cómo él suplió, pero luego lo mandó con una viuda para que hubiera un propósito ahí. Toda la historia. Elías no sabía eso. Como muchas veces nosotros no sabemos los procesos de Dios. Pero si tú y yo aprendemos a confiar en Él y a ser obedientes, aun cuando no parece tan, a tu punto de vista, la mejor opción, tú puedes decir, Señor, yo estoy confiando que tú me estás guiando. Y yo creo que para muchos de nosotros que queremos experimentar la provisión de Dios, la guianza de Dios, lo primero que tenemos que hacer es aprender a confiar en Él. Aprender a ser obedientes. Quizá para muchos de nosotros es el tiempo en el que debemos... ¿Y cómo sabemos cuando alguien confía en Dios? Te voy a decir cómo sabemos cuando alguien no confía en Dios. ¿Quiénes de aquí somos quejumbrosos? Nadie se queja aquí ya. Como seres humanos a veces nos quejamos mucho, es la verdad. La queja es una evidencia, es una muestra, es un fruto de que no estamos confiando completamente en Dios. Cuando llegan mis hijos y me dicen, o le dicen a su mamá, mamá, quiero esto. Y su mamá le dice, no. ¿Tú crees que ellos dicen, mamá, gracias, yo sé que tú tienes lo mejor? ¿Sabes lo que es mejor para mí? No, ellos se enojan.
¿Y por qué? Y empiezan a patalear, empiezan a renegar, empiezan a ver maneras en las que pueden manipular a mamá y a papá para obtener lo que ellos quieren. Porque necesitan aprender a confiar en su papá y su mamá. Hay cosas que ellos no entienden. Ellos no tienen conciencia de la cantidad de azúcar, si es mucho o poco, si ellos pueden comer azúcar todo el día. Y ellos son felices comiendo, pero tú y yo sabemos que no es lo correcto, eso los va a dañar. Entonces mamá les limita la cantidad de azúcar, entre muchas cosas, pero esa es una de ellas, ¿no? Aprender a confiar en Dios. Si en nosotros, si tú identificas una actitud de queja, una actitud de, una mala actitud, una actitud de envidia hacia otras personas, esas actitudes vienen de un corazón o nacen de un corazón que no ha aprendido a confiar en Dios completamente. No vengo a juzgarte ni a atacarte, vengo a decirte, a mí también me pasa y a ti también te pasa. Entonces tú y yo necesitamos aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios, saber que Él tiene control de todas las cosas y que sus caminos, dice su palabra, son mejores que los nuestros. ¿Sí o no dice eso su palabra? Está bien padre aprender esos versos. Tú y yo lo sabemos. Juan 29, 11, Juan 29, Jeremías 29, 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal. Eso está bien padre, los leemos y los escuchamos y es más, aquí los repetimos y todo. Es muy padre decirlo, pero ¿cómo se experimenta eso? Porque a veces los planes de Dios, dice ahí claramente en otro pasaje que sus caminos no son como los nuestros. Esa no era la ruta que Elías por la cual él hubiera optado o preferido, pero Dios tiene sus caminos. Podemos confiar en que los caminos de Dios son perfectos y son buenos. Ahora, eso implicó que a Él, ¿sabes por qué a veces no confiamos? Porque pensamos que el camino de Dios solamente lo que Dios quiere hacer para con nosotros es proveernos y que nos sintamos bien. Y no es así. Dios dijimos que es un Dios que provee. Pero dentro de su provisión también viene la preparación, porque Dios es un Dios que en su provisión Él quiere prepararnos. Y para prepararnos Él nos tiene que atravesar por procesos también. Y a Elías lo tuvo que preparar. Él iba a ir tenía una asignación, todavía no lo tenía muy claro qué es lo que venía adelante, pero Dios sabía perfectamente y lo tuvo que mandar. ¿A dónde lo mandó? ¿Dónde leímos hace un momento que fue? ¿Dónde estaba la viuda? ¿En dónde estaba viviendo? En Sarepta. Sarepta era la misma historia, es como cuando Dios le dijo a Jonás, vas a ir a Nínive. ¿Por qué Jonás se rehusó? Porque los de Nínive eran enemigos de Dios. Era gente pagana. Y él dijo, yo no voy a ir con los paganos. Antes de Dios mandarlo a Elías a Sarepta, lo manda a Querit. Y en Querit Dios trabaja con él también, porque suple le provee en medio de la hambruna, de la sequía, le dio un arroyo para que bebiera. No un río súper exuberante, no un pequeño arroyo. Y de ahí Dios le suplió. A veces la provisión de Dios viene lo que necesitamos. ¿No nos ha pasado eso como iglesia? No tenemos dinero ahorita en el banco, pero hemos comprado un terreno de casi $1 millón, todo sin dinero. Y cuando sentimos que va agarrando agua a la nube, le digo a los de administración, ahí vamos, y de repente surge, y justo lo que teníamos que pagar eso era. Y nos quedamos en cero otra vez. Y volvemos, y así ha sido siempre. Un milagro y otro. Entonces, en este proceso, yo, platicando mi esposa y yo y el equipo, les digo, creo que Dios nos está enseñando a confiar en Él. Yo quisiera que de repente Él mandara esas como abundancia, que sobreabunde, que se desborde y tener demasiado. Y Dios dice, yo puedo hacer eso, pero yo quiero que confíen en mí. Hay veces que la provisión se convierte en nuestra confianza se deja de estar en Él y está en la provisión que Él da. Pero hay algo que Dios hace a veces, como a Él, le dio un arroyo y de ahí va tomando. Y luego le mandó los cuervos. Y para nosotros es como que, bueno, está bien, ¿qué tanto show hay con los cuervos? Los cuervos eran animales impuros en el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, la gente eran de esos animales que, había ciertos animales, los puercos, los cuervos, otros animales que Dios les dice, esos son animales impuros. Y acuérdense que mucho en ese antiguo pacto era lo impuro y lo puro y identificar uno de otro. Y Dios mismo lo manda que lo alimenten animales impuros. Y Él en su
en su formación judía, yo me imagino que él tuvo que luchar con eso. Porque trae hambre y de repente llega este cuervo y le da comida, pero este cuervo que le trae esa carne es un animal impuro que se supone en su ley, en su formación judía, que él no podía comer ese alimento. Pero el hambre, como dicen, el hambre es perra, ¿verdad? Cuando te da hambre, y me lo imagino bien hambriado, ¿verdad? Hay cosas que de repente no se nos antojan mucho, pero traemos hambre y, Señor, Pero Dios le dijo, yo voy a usar animales que tú consideras impuros. Era una antesala de lo que Dios iba a hacer en Cristo Jesús. Iba a traer salvación a todo el mundo. Y después de aquí te voy a llevar a Sarepta. ¿De dónde sabes que esa región era de donde venía la reina Jezabel? Esa región era. Pero yo no te puedo llevar a Sarepta si primero no aceptas a comer de los cuervos que te voy a enviar. Y ahí Dios como que le puso su prueba inicial. Ahí trabajó con él. Hubo cosas en Kerit que tuvo que Dios hablarle a él, trabajar en su corazón, ideas que tuvo que cambiar, ideas y conceptos que tuvo que Dios alinear. Todo eso Él lo hace en esos procesos también. Y al mismo tiempo, en ese proceso que tú puedes decir está en un desierto aislado, ahí Dios le proveyó. Dice el pasaje que luego se seca ese arroyo. La poca agua que había, la poca comida que le llevaban los cuervos, se seca y ahora ya no tiene eso. Y se siente bien feo, ¿verdad? Cuando se seca nuestro arroyo. ¿O no? Hay arroyos, nosotros tenemos arroyos todos. Nuestra salud, nuestro trabajo, nuestra estabilidad familiar, son arroyos que tenemos en nuestra vida y de repente tú no piensas que cuando está con Dios, en comunión con Dios, ningún arroyo se va a secar. No, los arroyos se secan. Y nosotros equiparamos el arroyo se secó, Dios me abandonó. Ten cuidado. Cuando el arroyo se seca no es señal de que Dios nos abandonó. Él promete estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Pero Dios utiliza, o permite, no utiliza, permite a veces que esos arroyos se sequen para hacer algo en nuestra vida. Lo primero que descubro es que una de las razones por las cuales Dios permitió, ¿no? Obviamente era para que aprendiera a confiar y depender de Dios, ¿verdad? No del arroyo. Como les digo, muchas veces el arroyo que Dios nos da se convierte en nuestra fuente de confianza y de paz. ¿Sí o no? Claro que sí. No nos damos cuenta de eso. Yo digo, yo confío en Dios, pero como Dios me da este arroyo, este arroyo es lo que yo confío en Dios y gracias Dios, pero ¿sabes cómo sé si mi confianza se ha puesto en el arroyo? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi corazón cuando ese arroyo se seca? Cuando ese arroyo se seca, volteo a Dios y le digo, Dios, tú diste, tú quitaste, tú sabes lo que vas a hacer. O nuestro corazón se amarga y se duele, se queja, se llena de amargura. ¿Por qué Dios secaste este arroyo? Lo que eso se traduzca en nuestra vida. Y yo sé que a veces duele que los arroyos se sequen, a veces duele perder a alguien, a veces duele el que las circunstancias o las situaciones que nosotros veíamos como que iban avanzando de repente se truncan, se paran, salud, lo que sea. Lo que yo quiero decirte el día de hoy es Dios está obrando, quiere que aprendamos a confiar y depender de Él. Él es el que provee. Y si Él seca o si Él permite que se seque un arroyo, es porque Él tiene algo más. Entonces dice que se secó el arroyo, pero ¿cómo podemos tener una actitud correcta? Una relación con Dios. Eso es lo más importante. Luego dice que entonces, el pasaje que leíamos hace un momento al principio, donde dice que entonces luego el Señor le dijo a Elías, después de que se secó el arroyo y dejaron de ir los cuervos, Dios le dijo a Elías, vino otra vez y Dios le habló y le dijo, vas a ir a la aldea de Sarepta. Y otra vez le dice, vas a ir a la aldea de Sarepta y ahí yo le he ordenado a una viuda que te alimente. De Guatemala a Guatapeor, ¿verdad? Primero por lo menos iban los cuervos y le daban de comer, estaba solo ahí en el desierto, ahí escondido. Pero ahora lo manda con una viuda. Pero ¿qué dice ahí claramente? Elías se dirigió a Sarepta. Fíjate, le dije, vas a ir con una viuda, vas a ir a la región donde esa gente que pagana, donde venía la reina Jezabel, ahí vas a ir. Y él no respinga, como decimos el día de hoy.
Él dice, ok, Señor, Él confía, di conmigo, confía. Puedes confiar cuando Él te manda en una dirección que no parece la más óptima. Él confía. Él no sabía lo que venía, no sabía con quién se iba a encontrar, pero Él obedece y hace ese camino, ese trayecto. Y llega a Sarepta. Sarepta, digo, no era el pueblo de Israel, pero también estaban sufriendo hambre. Ellos estaban también en escasez. Y llega y ve a esta viuda. Y yo no te tengo que contar mucho acerca de la condición de las viudas en ese tiempo. Eran una de los grupos de personas más vulnerables. Era pobre aparte. Era viuda, era pobre. No tenía nada. Al punto donde estaba agarrando una leña para hacer su última comida y morirse. Y luego llega y le dice, ve a Elías, a la viuda, y le dice, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? A la que no tiene nada, a ella le pide agua. ¿En dónde? En medio de una sequía. Dice, se pasa Elías, ¿verdad? ¿Cómo le pide eso? ¿Qué es lo que no había? Agua, y no había comida. Le pide agua, y yo no sé cómo, pero la señora dice, bueno, voy a ir a conseguirle agua. Dice, y mientras ella iba a buscarle agua, él la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Si Elías le das la mano y te agarra el pie, ¿verdad? Es como cuando invitas a alguien, ¿quieres café? Sí, con pan. O sea, quiere. Así Elías, o sea, como dices, estaba colgando del sistema. O sea, oye, ya un vasito de agua está bien, ya es mucho. Pero ahora le estás pidiendo pan también. Pero era lo que Dios estaba hablando a través del profeta. Y fíjate qué interesante, cómo Dios pudo haber hecho que cayera harina y pan, como lo hizo con Elías, del cielo, con la viuda esa, en Sarepta. Pudo no tenido que haber hecho ella nada para recibir la provisión de Dios, pero Dios provee a través de principios. Y otro de esos principios es la obediencia. Y cuando le dice, tráeme pan, ella imagínate lo que eso significó para ella. Lo que le responde, le dice, no tengo nada. Estoy juntando esta leña, voy a hacer un último pan, me voy a morir yo y mi hijo. Y me estás pidiendo que te dé lo último que tengo. Y me imagino que en su mente pasaron 1000 cosas. Ella no era una mujer que conocía de Dios, o sea, no era como que había en ella una fe en el Dios de Elías, y Él va a proveer lo que estamos hablando ahorita de hoy, en este momento. Voy a dar un paso de fe y de confianza. Ella no conocía. Pero Dios quería revelarse a una mujer que no lo conocía. Una mujer que no lo conocía. Le dice, yo a ti también quiero proveerte. Y cómo utiliza a alguien que sí lo conoce para acercarse a ella. Eso es muy importante. Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, podemos ser guiados. Dios no nomás estaba interesado en alimentar a Elías, estaba interesado en bendecir a la viuda a través de Elías. Fíjate cómo en un momento de necesidad tendemos a pensar y poner el foco solamente en nosotros, en mi necesidad, lo que yo necesito. Dios, ¿cuándo me vas a dar? Porque mira cómo estoy. Pero el que confía en Dios y tiene una comunión con Él puede entender que Él nos bendice, Él tiene cuidado de nosotros, pero también podemos mantener un corazón correcto, un corazón obediente y dependiente para decir, Dios, yo sé que también tú puedes utilizarme como un instrumento en medio de esta situación. Entonces, si hay algo que tú estás pasando donde dices, tu enfoque ha estado en eso que no tienes, en lo que te falta, en lo que careces, yo quiero decirte, podemos confiar en Él. Y al mismo tiempo podemos ver que Él también quiere usarte a través de eso, a través de esa circunstancia. Y no es casualidad que Dios te ponga a tu alrededor gente que no conoce a Dios. Está bien padre venir a la iglesia. El otro día platicaba con alguien y venir y pasarla bien. Y todos más o menos creemos, tenemos el mismo, quiero yo creer, el mismo corazón, la misma fe. Está bien padre aquí, bien a gusto nos sentamos. Ahorita no está tan frío porque está medio caliente afuera, pero generalmente está bien el clima, nos sentamos a gusto ahí, todo está bien padre aquí. Pero familia, la iglesia, Dios no la llamó nomás a que nos reunamos los domingos, Dios nos mandó allá afuera. Y nos envía allá afuera y nos envía con gente que necesita conocerle, que Dios ama y que Dios quiere proveerlos a ellos. Dios quiere que ellos también lo conozcan y quiere utilizarte a ti.
Tú y yo necesitamos estar caminando con Él. Envía a esta mujer, a Elías. Elías le da este desafío y ella, contra todo pronóstico, obedece y le dice, ella le responde, estaba juntando leña y voy a hacer la última comida y me voy a morir. Versículo 13. Entonces Elías le dijo, fíjate, después de que ella puso bueno, no es una excusa, pero sí puede ser una excusa también. Es como, ya no tengo más, me voy a morir, no puedo hacer. Y Elías no le dijo, no, sí, tienes razón, ¿sabes qué? No. Él le dijo, no tengas miedo. Porque cuando confiamos en Dios, aprendemos a descansar en Él. El miedo es lo que viene a nuestro corazón. Es esa lucha que hay en nosotros. Amamos a Dios, queremos confiar en Él, pero sí o no viene el miedo. El miedo nos roba la paz, el miedo nos roba la confianza, el miedo nos hace que pongamos nuestra vista en las cosas, en lo poco que hay, en la poca harina, en la poca aceite que hay, en la poca leña. En eso pone el miedo, eso es como, pero Dios le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cuántas veces dice en la Biblia no tengas miedo? ¿Sabes cuántas veces dice? 365 veces no tengas miedo. ¿Cuántos días hay en el año? Es una coincidencia muy grande, ¿verdad? 365 días. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que nos da miedo. Él sabe que la preocupación nos embarga a veces. Él sabe que nuestros ojos tienden a enfocarse en lo que nuestros ojos ven solamente. Pero ¿qué le dice Dios? A través del profeta, pero el profeta era el que representaba a Dios, ¿verdad? El resto, ¿me ayudas, por favor? Le dice, no temas, no tengas miedo. Ve y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Ve y haz la comida que estabas planeando hacer, pero primero vas a cocinarme a mí. Y tú y yo ahí podríamos pensar, qué gacho Elías, ¿verdad? Primero los hubiera dejado que comiera a ellos mejor y que luego él, si quedaba algo, comía a él. Pero sabes que no se trata de eso, se trata del principio. El principio para nosotros tenemos que aprender a poner, aún en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad material, espiritual, emocional, aprender a poner a Dios primero. Cuando ponemos a Dios primero, ese es un principio, cuando ponemos a Dios primero, tú y yo abrimos. Es ese principio que desactiva la provisión de Dios sobre nuestras vidas. No dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios, no lo recordamos ahorita, y su justicia. Pon a Dios primero. Hónralo a Él por sobre todas las cosas. ¿Qué significa poner a Dios primero? Es eso, obedecerlo a Él por encima de todas las cosas. Darle gracias por encima de todas las circunstancias, buscarlo a Él por encima de buscar honrarlo por encima de todas las cosas, no buscar atajos y caminos rápidos. En los momentos de necesidad, nuestro corazón empieza a agitarse, comienza a preocuparse, a tener miedo y dice, ¿cómo voy a arreglar yo esto? Y ahí es donde a veces el enemigo presenta oportunidades fáciles. Conocí a esta persona llevaba mucho tiempo que iba a la iglesia y todo eso. Y de repente recibo una llamada y resulta que está detenido aquí en el cruce. Lo detuvieron, luego lo mandaron detenido para otra parte y ya no me hablaron y me dijeron, ¿sabes qué? Esta persona está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel? Pues cruzó droga y lo agarraron. Le digo, ¿pero quién? No, pues me dieron el nombre de la persona. Le dije, no pudo haber sido él. A lo mejor iba con alguien. No, él. Entonces ya voy con la persona y pues resulta que sí había cruzado. Un momento de necesidad, en un momento de carencia. Dijo, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? Y metió las patas y cometió un gran error. Porque no ponemos a Dios primero. Tenemos que aprender a poner a Dios primero, a confiar en Él. Y es lo que Dios dice, yo tengo cuidado de ustedes. ¿Puedes confiar en mí? Que si tú me pones a mí primero y tú decides honrarme a mí, tú puedes recibir la bendición de Dios. Platicaba el otro día este incidente. Llega mi hijo una mañana y me despierta y me dice, papá, tengo hambre, pero siempre tiene hambre ese niño. Y me dice, papá, ¿me puedes hacer una quesadilla?
Era un sábado, estábamos ahí en la casa todos y le digo, papi, no hay tortillas. Bueno, papi, ¿me puedes hacer un sándwich? Y voy, no hay pan. Y me dice, pues, ¿qué hay en esta casa? No hay nada, me dice. Digo, no, le digo, todas las semanas yo voy por comida, nomás que comes demasiado y te la acabas. Digo, no hay, ya no hay nada, todo te lo acabaste. Y me da risa la reacción de mi hijo porque se me acaba mirando y me dice, ya como está creciendo, empieza a agarrar ya de repente ciertas actitudes así sarcásticas y todo, y se me queda mirando y me dice, ¿y qué vas a hacer? Así. Como, ¿qué vas a hacer al respecto? No hay comida. Porque ese es el corazón de un hijo. Él no empezó, no hay pan, no hay leche, no hay tortillas, ¿de qué voy a comer? Como el chavo, ¿no? Como no sé como quién le dice. No empezó a hacer eso. Él me volteó a ver y me dijo con tanta naturalidad, ok, ¿qué vas a hacer? Y luego me dice, ve al Aldi, porque nos queda medio cerca. Ve al Aldi. Ay, este niño no puede ser. Pero esa es interesante porque él sabe, ese es el corazón de un hijo, o no es el corazón de un hijo. Él dice, aprende a confiar. ¿Y sabes lo que lo mandé a hacer? Le dije, ve y arregla tu cuarto. A ella no le gustó. Ve y arregla tu cuarto. Y ahorita vengo. No, pero ¿por qué, papá? No, ve y arregla tu cuarto. Haz lo que tienes que hacer. Sé diligente en lo que tienes que hacer. Yo me voy a encargar de tus necesidades. Ya regresó, terminó su todo, ya para ese entonces ya regresé y le hice sus quesadillas y le di su soda sin azúcar. Está la mamá aquí, le digo, ¿no? Pero es aprender a llegar a ese punto donde podemos confiar en Él. Vamos a pasar necesidades. A veces no va a haber pan, a veces no va a haber tortillas. Pero hay que voltear a Él y decirle, Señor, tú eres el que suples. Tú eres el que suples. Y poder descansar en eso. Y si Dios te manda a limpiar tu cuarto, a veces piensas en ti, ¿qué quiere decir eso? Sé obediente, sé diligente, haz lo que tienes que hacer. No trates tú de solucionar todas las cosas. No estoy diciendo que seamos negligentes, ¿no? Deja de trabajar y vas a ver cómo te va a dar hambre y no vas a comer. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no come. No, dice, haz lo que tienes que hacer. Pero el resultado, confía en el Señor. Descansa en Él. Ponlo a Él primero. Y contra todo pronóstico, ella va y dice que hizo lo que el profeta le dijo. Y yo sé que lo vemos bien rápido ahí. Así que ella hizo lo que Elías le dijo. Imagínate a esta mujer llegando a su casa toda decaída, toda pobrecita, tomando el último puñado de harina, el último poquito de chorrito de aceite y mezclándolos. Imagínate, con el hambre que traía, y luego ve a su hijo todo flaquito, porque está diciendo que su hijo también se iba a morir. ¿Cómo estaba? Desnutrido, sí, viéndolo a él y dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una locura, pero contra todo pronóstico, ella fue obediente e hizo lo que tenía que hacer. Y dice que desde ese momento, ni ella, ni su hijo, ni el profeta, les faltó pan, ni aceite, harina ni aceite. Tuvieron alimento. En medio de una sequía, no había nada. Todos con hambre, pero ellos con sus necesidades suplidas. No dice que se desbordó, dice cada día tomaban lo que tenían que tomar. Y el Señor siempre proveía ese día. Es maravilloso, es eso, ¿verdad? Ese día esa mujer conoció al verdadero Dios. Su hijo conoció de primera mano, experimentó el poder del Dios verdadero. Porque hubo un hombre que fue diligente, que conocía a Dios y que fue enviado. Fue una mujer que dio un paso de fe, experimentó la provisión de Dios y eso bendijo a su hijo. Y ese día, yo no sabemos cuál fue el desenlace de la vida de ella, pero lo que sí sabemos es que en Sarepta, en esa región pagana, donde todos adoraban a Baal, ese día esa mujer conoció al Dios verdadero. Él y su familia experimentaron la provisión de Dios. Yo quiero animarte el día de hoy que podamos confiar en Él juntos. Que podamos aprender a confiar en Él, que podamos aprender a descansar en Él. Sus promesas no solamente son para nosotros y para nuestro
bienestar, son para también nuestras familias, nuestra descendencia, la gente que nos rodea. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar, ¿te parece? Pero primero quiero que ahí en tu lugar tú ores con Dios y tú te pongas a cuentas con Él y le digas lo que hay en tu corazón. No sé en cómo llegó esto, en qué momento te encontró esta palabra, pero si hay algo que tú dices, yo identifico, necesitas corregir algo en tu vida, en tu corazón, en tu perspectiva, en tu actitud, ve delante de Dios y dile, Señor, ayúdame a confiar en ti. Hoy recuerdo y reconozco que tú eres un Dios que provee. No hay nadie como tú, Señor. Tú tienes cuidado de mí. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a descansar en ti. Ayúdame a ser obediente y diligente. Ayúdame a priorizar mi comunión contigo por sobre todas las cosas y ver con mis propios ojos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.